Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. No desearía empezar mi exposición sin hacer una referencia previa a la tristeza y el pesar que motiva el fallecimiento de Carlos Aviagle, un político que honró a su partido y honró a su provincia y a su país en la función de político, y uno de los esenciales del 83, cuando era senador provincial en un bloque donde brillaba junto a personas como Nicolás Becerra o como Cristina Zucardi. Éramos de distintos partidos, pero en esa época éramos hermanos en la democracia, y Carlos fue siempre una persona de tolerancia, de diálogo, y realmente creo que es una pérdida su temprana partida. Quiero mandar un fuerte y afectuoso abrazo a su familia. En segundo lugar, adhiero a lo que se ha señalado aquí respecto al doctor Agustín Gordillo. Solo me perturba un poco que le digan administrativista, porque yo creo que cuando tenemos personas del nivel de Gordillo, de Bielsa, de Marienhoff, de Kemelmacher, de Carlucci, hay que hablar de grandes juristas, porque el derecho es uno solo y es una unidad conceptual, y esa tendencia que tienen algunos abogados y abogadas a parcializar, a parcelar y a compartimentar, creo que no le hace bien a nuestros estudiantes y a nuestros jóvenes abogados y abogadas. Por otro lado, hoy es 1 de marzo, un día clave, importante, histórico. Esta noche, a las 9 de la noche, aquí en Buenos Aires, juega Racing con Platense. Y si Racing gana, queda a 3 puntos del Tomba. No, estaban pensando en la Vía Blanca. No, bueno, pensaban, obviamente, tenemos el primer discurso presidencial de Milei. Bueno, ¿por qué el título a propósito de la emergencia, la democracia está en peligro? Bueno, porque la democracia está en peligro. Y está en un peligro tangible, en tanto que es una forma preferible de sistema político, de administración y gerenciamiento de la convivencia, el desorden y el conflicto, y hoy por hoy está pasando por una crisis, algunos de cuyos datos vamos a dar. Entonces, nuestro planteo tiene que ver con las carencias en la percepción de la realidad de nuestros líderes, con las consecuencias de esas carencias en la gestión de la realidad, y finalmente en la necesidad de ver si hay algo nuevo en la ciencia que podría ayudar a mejorar nuestra democracia. Nuestra percepción de la realidad, sobre todo en nuestros políticos, está conformada por los hechos. Pasa algo y corren todos a tirarse encima del hecho como si fuera un scrum de rugby. Hay un homicidio, se movilizan vecinos y ahí nomás mandan más autos, más motos de la policía, más policías a controlar. Hay una corrida del dólar, sale el Banco Central a vender dólares, ponen cepo. Hay un incendio forestal, salir a buscar guardaparques, salir a buscar bomberos, se pelea la nación con la provincia, porque si me mandás los aviones hidrantes, no me mandás los aviones hidrantes. Y entonces estamos en una política de tipo reactiva que encima se multiplica más todavía por el efecto de las redes. Sin embargo, hay un nivel de la realidad que es mucho más importante y un poco más profundo, que es el de los hechos que se repiten en el tiempo. Cuando un hecho se repite en el tiempo, tenemos lo que se denomina un patrón y una tendencia. El patrón es el hecho repetido en el tiempo: accidentes de tránsito, incendios, homicidios, robos y hurtos. El patrón y la tendencia es si es ascendente, si es descendente, si es estable, alto pero bajo. Y en ese sentido, ya cuando vemos patrones y tendencias, podemos empezar a preocuparnos un poco. En Mendoza
A fin de año, un chico de 14 años fue asesinado de un tiro en Las Heras. Desde una camioneta ametrallaron a un pibito de 7 años que estaba jugando en la vereda. Se salvó la vida de casualidad. En La Matanza, hace unos días mataron a tiros a un adolescente de 13 años en medio de un robo. Claro, son hechos, pero cuando vemos que el 10% de las víctimas de homicidios en los últimos años eran menores, algunos de ellos de 3, 6 u 8 meses de edad, o 3, 4, 5 años de vida, nos empezamos a preocupar. Y cuando vemos que en Mendoza, por ejemplo, en un mes y medio hubo por lo menos 8 muertos por conflictos de bandas, tenemos evidentemente un patrón de incremento que es por lo menos preocupante. También el homicidio crece en América Latina a tasas bastante escalofriantes, motivadas, entre otras, por cuestiones de inequidad, y también crecen acá en Cava, por ejemplo, los robos y hurtos, también motivados en general por factores delictógenos como la desigualdad o la inequidad. ¿Cuál es la respuesta del sistema jurídico frente al delito? Obviamente, el proceso, el juicio y la sentencia. Pero si yo en la Argentina tengo 1.800.000 delitos denunciados por año y tengo apenas un 3% de sentencias, me tengo que dar cuenta que estoy frente a un sistema que está colapsado por sobrecarga de demanda. Y frente a eso, seguir haciendo paneles, debates, discusiones, si el modelo inquisitivo, si el modelo acusatorio, si la probation, si la suspensión del juicio a prueba, si el juicio por jurado, y con un sistema carcelario sobrecargado entre un 13 y un 20%, imagínense qué pasaría si algún genio consiguiera pasar del 3% de las sentencias al 4 o al 5%. Es decir, es necesario que empecemos a revisar cómo estamos conduciendo la prevención de la violencia para plantearnos si no podemos hacer cosas distintas. Ni hablar de lo que es la pobreza, que en los últimos meses se ha incrementado a niveles similares a los de la crisis del 2001. ¿Y cuál es la respuesta de nuestros gobiernos frente a la problemática de la pobreza? Sintomática, epidérmica, los planes sociales. Con lo cual, si incrementa exponencialmente la pobreza, se incrementan exponencialmente los planes asistenciales y clientelares que no cambian en el fondo nada. Y entonces aparecen los datos que preocupan y que preocupan mucho. En los últimos años, en los últimos 6 o 7 años, se ha marcado una baja significativa en el apoyo a la democracia como modo preferible de gobierno en los países latinoamericanos. En apenas 6 o 7 años hemos pasado del 56 al 48%, lo cual no solamente es preocupante, sino que explica la emergencia de los populismos y de las democracias iliberales. El término iliberal no fue acuñado por el primer ministro húngaro Víctor Orbán, pero él lo tomó de un viejo texto de la revista Foreign Affairs y lo puso en su propia plataforma política. Recordemos también que estamos hablando de un íntimo amigo de Putin, estamos hablando de una derecha iliberal que está creciendo. Pensemos en personajes como Bolsonaro, Trump, Abascal, Vox, y entonces esto preocupa y preocupa mucho porque se están rechazando los principios y los valores propios de la democracia republicana, que son la tolerancia, el respeto al otro y la convivencia en el disenso. Pero siempre todos los análisis sobre democracia indican una profunda insatisfacción ciudadana con los gobiernos que elige. ¿Y esto por qué pasa? Diversas respuestas.
Una muy clásica, que está en el libro de Levitsky y Ziblatt, y que también adhiere Susan Stokes. Susan Stokes acaba de terminar el viernes pasado el curso de verano de la Universidad San Andrés. Ella es directora de la Escuela de Democracia de la Universidad de Chicago. Atribuyen la crisis de la democracia a la responsabilidad de las élites y la inequidad en el ingreso. Por otro lado, Roberto Gargarella, quien hace tiempo viene cuestionando por obsolescencia a la parte que él denomina la sala de máquinas de la Constitución, acaba de publicar en octubre del año pasado el Manifiesto por un Derecho de Izquierda, donde plantea el avanzar, como ya lo ha hecho en tantos otros trabajos, hacia una democracia dialógica. Ya no habla tanto de constitucionalismo dialógico, pero siempre están esos conceptos implicados. Ahora bien, hay otra mirada que es la que en lo personal vengo suscribiendo desde hace por lo menos 25 años. Porque fíjense, en 1995, una científica mendocina formada en Derecho en Córdoba y formada en Sociología con Mario Bunge y José Luis de Imas en Buenos Aires, y residente durante 50 años en el Parque Científico de Cambridge, publicó su libro Macrometanoia, donde planteaba precisamente que las macroestructuras de gestión de la convivencia, escuelas, justicia, policías, parlamentos, están sometidas a una crisis por obsolescencia paradigmática, porque ha cambiado el paradigma científico actual y hemos pasado del positivismo reduccionista, newtoniano, cartesiano, positivista y objetivista al paradigma de la complejidad. Y eso somete a un efecto de fricción, lo hemos visto recién con el ejemplo de la justicia penal, que debemos revisar si queremos reciclar nuestras democracias a verdaderas democracias de calidad paradigmática. Nosotros, con Julio Leónidas Aguirre, hace 2 años publicamos los temas de teoría política contemporánea, donde planteábamos el enfoque sistémico y la explicación del fenómeno, y sin dudas, quien hoy está más alto en vigencia y de moda en el tema de la teoría de una democracia compleja es Daniel Innerarity. Ahora, ¿qué aporta la teoría de complejidad a la percepción de las problemáticas que debe enfrentar la democracia? Que si yo tengo un patrón y una tendencia, es decir, si yo tengo un hecho que se repite sistemáticamente en el tiempo, es porque tengo un conjunto de elementos, procesos e interacciones que está generando una vez y otra vez ese patrón que a mí me preocupa y me moviliza. Es decir, tengo una estructura sistémica. Pero claro, ver un hecho, bueno, lo vemos por los medios o directamente. Analizar un patrón y una tendencia significa reunir información. Todos nuestros grupos y think tanks trabajan en estos niveles. Ninguno realmente se mete tampoco. No es que el problema sea de los líderes políticos, es de los líderes académicos también. Perdónenme, por favor, porque nos falta la perspectiva sistémica, porque obviamente para percibir un sistema yo necesito hacer un esfuerzo metodológico que implica que todos los interesados deben estar presentes en el análisis y debe haber una metodología que permita identificar los sistemas que interactúan en una determinada problemática, identificar cuál es la problemática. Este es un tema de pandillas en una provincia argentina, pero es súper esquemático, nada más que para mostrarles muy básicamente cómo se hace un mapeo. Se identifican los flujos e intercambios de materia, energía e información y dinero entre los sistemas, y se identifican los procesos de retroalimentación cibernética
reforzadora o compensadora entre los sistemas. Por ejemplo, cuando hicimos este mapeo entre la policía y las pandillas, había solamente violencia. Entre las pandillas entre sí, había solamente violencia. Eran bucles de retroalimentación reforzadora. Sin embargo, cuando los diarios y la TV atacaban al gobierno, el gobierno les ponía plata. Y entonces ahí teníamos, lo ven a la izquierda, un bucle de retroalimentación compensadora. Entonces, con mapeos adecuadamente desarrollados, se pueden entender la complejidad de los problemas y abordarse desde un nivel más profundo. Este es un trabajo que hicimos en su momento para Viti Fayad, cuando yo era su consultor en el año 2009. Él quería ver qué pasaba con el tema de la coparticipación, porque el patrón y tendencia era que cada vez los municipios gastaban mayor porcentaje de coparticipación en el gasto total y menor porcentaje de recursos propios. Claro, mirado directamente el patrón, uno podía pensar, bueno, mira, hay que hacer una reforma de la ley de coparticipación que instaure un índice de eficiencia y diga que van a ganar más los municipios que pagan más gastos corrientes con sus propios recursos. Sí, claro, pero ¿por qué no analizamos sistémicamente el problema? Y para eso nosotros utilizamos dinámica de sistemas que te permite ver la multiplicidad de variables que interactúan en la emergencia de un problema. Estamos en un seminario de emergencia, pero emergencia en teoría sistémica se refiere a otra cosa. Y después, esas diagramas causales, esas relaciones causales entre infinitas variables, algunas cualitativas, muchas cuantitativas, son llevadas a un modelo matemático que hace todas las operaciones solo, pero obviamente con un matemático que es el que carga la información y la relaciona. Y entonces, ¿qué ventaja tenemos a través de este tipo de modelos? Fundamentalmente, no hacer ensayo y error. Fundamentalmente, hacer un buen mapeo y un buen diagrama que nos permita a los expertos en un determinado tema decir, che, esto es efectivamente lo que está pasando, podemos chequearlo, podemos verificarlo, y a partir de ahí yo identifico las variables en las cuales con una pequeña inserción puedo generar un gran efecto. De ahí viene también la expresión del efecto mariposa. Este es un trabajo estupendo de Teddy Caragosian, Mochila Argentina. Él es economista, pero también es un productor y fabricante de hilados y ha estudiado el tema de la pobreza en la Argentina y las variables críticas usando también dinámica de sistemas. Pero ¿qué nos dicen cuando mostramos estas cosas? Ay, es muy difícil, ay, pero es que hay que estudiar mucho, ay, pero es que hay que saber muchas matemáticas. No, miren, lo que hay que hacer es abrirse la cabeza, porque los seres humanos tenemos un pequeño problema. Estamos convencidos de que pensamos bien. Y entonces, como estamos convencidos de que pensamos bien, no somos capaces de revisar cómo pensamos. En algunas síntesis maravillosas, como la de James Gleick en su Caos, la creación de una ciencia, en Edgar Morin en El método, mi favorito lejos junto con el libro de Antonia, Fritjof Capra, en La trama de la vida, se advierte que de las tres grandes revoluciones científicas del siglo XX, la teoría cuántica la estamos disfrutando en las nuevas tecnologías que estamos utilizando. Nuestros teléfonos, microscopios, escáneres, cirugías. Está presente la teoría cuántica, pero como es microfísica de partículas no la podemos apreciar. La teoría de la relatividad, que cambió la historia de la ciencia para siempre y que terminó con muchos de los postulados de Newton, es algo que se ocupa del universo y por lo tanto lo percibimos de manera lejana. Pero la teoría de la complejidad imbrica cada espacio de nuestro hacer cotidiano
con los diversos conceptos que provee para comprender los procesos de los sistemas vivos y está ausente de la política. Y les quiero decir la verdad, han sido infinitos mis esfuerzos por sumar gente de la política a la complejidad, pero en general, como nuestros líderes saben todo y no necesitan aprender nada y tienen todo resuelto, no han querido avanzar, pero ustedes han visto la situación en la que está nuestra democracia. Ahora, fíjense, el Reino Unido empezó hace rato con esto. Por supuesto, en el Reino Unido hay una tradición sistémica extraordinaria. En 1970, Salvador Allende contrató a Stafford Beer, un formidable sistemista inglés, para desarrollar el primer proyecto sistémico cibernético en América Latina, que fue CiberSyn. Al mismo tiempo, la Fundación Bariloche estaba desarrollando un modelo de mundo latinoamericano similar al que el MIT estaba haciendo con el Club de Roma, del nuevo modelo, de un modelo de mundo que fructificó en el libro Los límites al crecimiento. Es decir, que en Inglaterra esto ya está instalado, establecido, es normal y se está haciendo que todos los servidores públicos tengan que acreditar conocimientos en teoría de sistemas para poder acceder a cargos en el Estado. También la Contraloría General de Costa Rica viene desarrollando desde hace más de 4 años un ambicioso programa de pensamiento sistémico, y ahí, tengo que decirlo con infinito orgullo, está a cargo del Instituto Andino de Sistemas, que conduce el ingeniero Ricardo Rodríguez Ulloa, querido amigo, mentor, socio, colaborador en publicaciones y una persona que realmente está prestigiando la teoría sistémica en el mundo desde América Latina. En suma, podemos recrear la democracia desde una ciencia actualizada y con valores. De lo contrario, nuestra calidad de vida y nuestra calidad de democracia se van a seguir cayendo, y conviene recordar que nuestra democracia está construida, más allá de discusiones estériles e inútiles, sobre miles de cadáveres despanchurrados en las cárceles de la dictadura, y no puede ser que esos tipos se hayan muerto para que un par de pícaros se llenen de plata o se vayan a vivir a un barrio privado. Son los desafíos que tenemos y les agradezco mucho la atención dispensada.